de regreso y tenemos con nosotros nuestro invitado en el día de hoy que viene a hablarnos de un tema muy importante que nos concierne a todos los dominicanos y a todo el que vive aquí en la República Dominicana, porque viene a hablarnos del el tema tan debatido como lo es la energía y sus diferentes versiones. Bienvenido al licenciado Franklin Peña. Hola, mucho gusto. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de invitarnos, tenernos aquí. Te felicito en tu día, Francia, el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, Franklin. Que creo que no debería ser un día, debería ser Todos los días, sí. Pero es muy importante que se tenga una fecha para conmemorar y celebrar los avances en la mujer en la sociedad. Correctamente, así es. Franklin, vienes a hablarnos de lo que es la energía, específicamente energía renovable y energía limpia, pero antes de entrar en materia, yo quiero que hablemos un poco de la electricidad como tal. ¿Por qué la electricidad, el tema eléctrico en la República Dominicana es un tema de cuesta arriba, donde en pleno siglo XXI todavía se puede hablar de apagones, de tarifas altas, de eficiencia energética, de pérdidas? ¿Por qué todavía hablamos del tema eléctrico como una carga para el país? Fíjate, a pesar de que en todo el mundo, que muchas veces hablamos que la República Dominicana, que este es un tema que no se logra superar por una serie de escollos, pero realmente si nos ponemos a analizar las estadísticas de todo el mundo y más específicamente en la región, solo en la región de América Latina y el Caribe, eh, para el año 2012 se contabilizó 240 teravatios en pérdidas. Esto es una cifra descomunal. Estamos hablando que un teravatio equivale a 1 billón de vatios. O sea, expresado 10 a la 12, WH, un vatio equivale a un julio, es una unidad de potencia. Si tú te pones a analizar esas cantidades en toda la región, estaríamos hablando económicamente de entre 11.000 y 17.000 millones de dólares. O sea, es alrededor del 3% del Producto Interno Bruto de la región. Eh, Alrededor de 10 de 26 países tienen estos problemas en la región y son los que más están confrontándolo. Yo entiendo que la República Dominicana ha avanzado bastante, nos hemos subido al carro del progreso en el caso de la implementación de energías renovables, pero todavía hay mucho por hacer. Entiendo que se debe de seguir impulsando ese tipo de energía en el país y también adecuando sistemas, reduciendo pérdidas para que podamos contar con un sistema energético transparente, eficiente y con menos costos. Eso es lo que entiendo. El tema eléctrico afecta, así como nos afecta a nosotros, afecta también a los demás países de la región. Eso es correcto. Entonces, el problema, o sea, no podemos verlo como un problema interno, es un problema No es un problema regional endémico. donde se hace difícil llevar políticas o resolver esa situación. Así es, se están haciendo muchísimas inversiones en el sector energético regional, incluida la República Dominicana, pero obviamente no es un tema que se va a resolver de la noche a la mañana. En el caso de las redes de transmisión, que son uno de los ejes fundamentales para el tema de la distribución de energía, se están haciendo esas inversiones, pero todavía entiendo que falta mucho por hacer. En el caso de Dominicana, se ha avanzado bastante, se siguen construyendo redes nuevas, adecuando otras, se da mantenimiento constante. En el caso de Dominicana, repito, está el organismo, la institución que regula, perdón, esta área es la ITEP, y es una institución que la considero bastante eficiente, pero hay que entender que las redes se van desactualizando a medida que pasa el tiempo. O sea, tú actualizas en una región del país, pero la otra se desactualiza y así. Pero se está haciendo un esfuerzo ingente para que eso se logre solucionar. Cuando te dice que se está trabajando en mejorar el servicio, se escucha también de muchas situaciones
en el tema de las pérdidas, con el cambio del tendido eléctrico. ¿Es tan costoso o es que el Estado no tiene esa capacidad de ir desmontando paulatinamente, me imagino que por áreas, el tendido eléctrico, irlo cambiando? ¿Por qué se hace tan difícil hacerlo cuando sabemos que se van deteriorando y ahí van ocurriendo pérdidas? Esas pérdidas se pueden reducir a lo mínimo. No entiendo que no va a haber vamos a llegar a un tiempo donde que se eliminaron cero pérdidas, pero hay que reducirlo a lo mínimo porque esas pérdidas se pueden. Siempre las va a haber porque se trata de un asunto técnico. Exacto. Pero también está la pérdida por robo. Esa es la que hay que empezar a reducir a su mínima expresión. Eso sí se puede hacer. Pero también sabemos que es un tema cultural. Ahora, cuando hablamos de reducir las pérdidas, eficientizar... Merece un trago de café la pérdida por robo. Seguro. Digamos que las EDES son empresas y tienen que ser eficientes. Entonces, si tú tienes una empresa eficiente que está perdiendo dinero, no te va a permitir hacer las adecuaciones e inversiones que se necesitan. Por ejemplo, si estamos hablando que las sedes actualmente están perdiendo cercano al 43, 42 y tanto por ciento de todo lo que ellas producen. Por ejemplo, 100 kilovatios que ellas distribuyen en el sistema, se pierden 42. De manera que eso limita lo que es la capacidad de inversión. En algunos casos elimina totalmente esa capacidad de inversión. Cuando tú no haces esas inversiones, entonces no puedes tener esas líneas de transmisión adecuadas, no puedes actualizar otras áreas, pero obviamente no le podemos cargar las pérdidas solamente al tema de la transmisión, al tema de los robos. Hay otros factores que influyen en que esas pérdidas se incrementen o que se mantengan prácticamente estables. ¿Cuál es? Por ejemplo, en el caso de los salarios. Hay funcionarios que ganan, o sea, tienen un salario presidencial y entiendo que ahí también hay que atacarle, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque al final del día eso reduce tu capacidad operativa. Cuando tú tienes poca capacidad operativa y también tienes reducido tu capacidad de inversión, no puedes ser eficiente. Y por ende esas pérdidas se van a mantener porque tú no tienes cómo combatirlas. Y eso es lo que está pasando actualmente. Se está administrando con una insuficiencia de fondos. El Estado tiene que estar subvencionando y ese tipo de cosas también hay que eliminarlas o controlarlas para que no ocurra. Y es lo que está pasando con empresas, con las sedes, que son empresas y, por supuesto, ineficientes por esa misma razón. Se ha hablado y se inició el desmonte del subsidio eléctrico a empresas, al sector transporte, pero ese subsidio eléctrico se da también a los ciudadanos, a los escasos recursos, bono eléctrico, quitando el desmonte total del subsidio eléctrico a los empresarios, a transporte, a los ciudadanos. ¿Se podría estos fondos aumentar la eficiencia, aumentar la calidad, aumentar? Se podría, por ejemplo. Pero eso no le conviene más al país. Como país, no. La eficiencia y la calidad del servicio. Oh, pero claro. Cuando tú eres eficiente, entonces tú tienes mayor calidad en tu gestión y puedes hacer las inversiones, puedes hacer las adecuaciones, actualizaciones, porque tienes más recursos. En el caso de los subsidios, yo lo que creo es que no deben ser desmontados de golpe y porrazo. Cuando tú das un subsidio es porque tú quieres incentivar que el sector no se deprima o que ese sector se revitalice. Entonces lo que haces es, en caso de que ya no sirva al propósito por el cual fue creado ese subsidio, no es desmontarlo de una vez por todas, sino irlo desmontando gradualmente. Obviamente hay sectores que no deberían de estar recibiendo subsidios, porque de hecho en el caso de algunos generadores o algunos sectores como el sector minero, pues obviamente son sectores de producción y el subsidio debería ser focalizado para aquellas empresas o para aquellos usuarios que realmente lo necesiten. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Hacer un plan de desmonte que obviamente cuando tú tienes
ese capital disponible, pues lo inviertes en otras áreas que donde se necesite más, en el caso de regular las pérdidas, por ejemplo, y de esa manera tú puedes ser más eficiente. Y por supuesto que la eficiencia beneficia a todos. Siempre que hablamos del tema de la electricidad, no podemos dejar de un lado las facturas. La alta facturación. Siempre nos quejamos los usuarios de que me llegó muy alta, de que como en tiempo que hay apagones, en vez de bajar, aumenta, de cómo reducir el mínimo el consumo. ¿Cuál es su percepción en cuanto a ese tema? Bueno, las facturaciones, muchas veces le echamos la culpa a la sede de que me llegó alta, pero muchas veces se ha comprobado que hay viviendas, ¿no? Viviendas, comercios, que lo que tienen es ineficiencia en el consumo. Y una ineficiencia en el consumo obviamente te va a provocar una alta facturación. Por ejemplo, cuando se habla de las renovables, cuando se habla de eficiencia energética, no es simplemente que el panel, que cómo tú produces tu energía, que cómo tú utilizas tu energía. Se trata también cómo tú estás usando la energía, cómo la estás gestionando tu edificio, tu vivienda. Sí, porque muchas veces tenemos lo que son las pérdidas. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, que hay una vivienda que tiene un cable aterrizado por ahí, tienen esos puntos calientes, están perdiendo energía porque tienen un compresor o una resistencia que está generando, obviamente, el tema de la resistencia genera calor y genera una pérdida. Y nadie se da cuenta. Y dice, pero ¿y por qué me llega si yo solamente tengo que una nevera, que este equipo, no lo prendo todo el tiempo? Pero cuando lo prendes, estás no solamente operando el equipo, sino también perdiendo energía adicional. Exacto. Y es un asunto que hay que analizar, porque no se puede endilgar a que, bueno, la EDE me facturó caro. A veces hay que ver por qué te facturó caro. Sí hay casos, obviamente, en donde te llega las altas facturaciones, y muchas veces se debe a que los medidores o han sido truqueados o pierden la sincronización, porque hay muchos de esos medidores que son tienen telemetría, y cuando eso se daña, pues entonces te puede llegar una alta facturación. Cuando eso está bien, cuando tú no tienes problemas de pérdida interna por el tema de la eficiencia interna en tu hogar, pues obviamente te tiene que llegar bien. Pero es un tema complejo, no es simplemente eso. Me sonreí cuando usted mencionó que si tiene algún problema de programación, el medidor puede llegar más alto. Pero qué casualidad que en vez de llegarnos más bajito, nos llega más alto. Bueno, ha ocurrido también que ha llegado bajo. Bueno, o sea, hay que verle el caso. Eso no se divulgan, eso no se conocen. Bueno, lo que pasa es que como tú como usuario, cuando te llega, exactamente, si te llegó bajito, te quedas callado. Eso es así. Hay diferentes métodos para un ciudadano decir o reclamar que la factura llega súper alta para el consumo que él entiende que tiene, sus electrodomésticos o su casa, su negocio. Una casa promedio, sector clase media, Sí. un apartamento, una casa, una familia común de 2 o 3 hijos, más o menos, ¿qué cantidad de consumo al mes puede tener? Un estimado. Bueno, eso es muy relativo por diversas razones, obviamente va a depender del consumo. Sí. Pero digamos que una familia promedio anda entre los 3 a 5 kilos. Esa misma familia promedio de clase media, 3 a 5 kilos al mes. Al mes, sí, estamos hablando de facturación. Hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Esos 3, ¿cuánto cuesta un kilo? El costo ahora mismo del valor del mercado que las EDES cobran por ese distribuidora. Fíjate, hay 2 tarifas. Ahí vamos, sí, ahí vamos. BTS, hay 2 tarifas. Luego de que tú te pasas de un rango, exacto, entonces esa tarifa cambia. En el caso de los usuarios residenciales, esa tarifa, la BT1, que está por debajo
el consumo monofásico, ¿no? Por debajo de los 10 kilos, esa tarifa está entre los 19, más o menos. ¿19 qué? 19 pesos. 19 pesos. Eso es cuando se pasan de 10 kilos. ¿Cuándo se pasa? De 10 kilos. O sea, por debajo de 10 por kilos. debajo de 10, ya Ajá. por Del encima 1 a 9 son 19 pesos el kilo. Exacto. Un estimado, ¿verdad? Así Estamos más o dando- menos. Entonces, esa familia que consume al mes 5 kilos, usted dijo de 3 a 5 kilos. Bueno, eso se mide en kilovatio hora. O sea, el kilovatio hora ya un poquito. Ya me está enredando, ya no vamos a poder hacer el ejemplo y el cálculo matemático como así rápido. El caso está en que por debajo de 10 del 1 a 9 kilos cuesta 19 pesos. Fíjate, te explico un poquito. Ajá, ajá. Las EDES están comprando el kilovatio hora en unos 10